un renombrado cirujano plástico obsesionado con la perfección absoluta, ve la marca de nacimiento en el rostro de su hija de 8 años como un fallo imperdonable que amenaza su estatus y su matrimonio con una heredera de la élite. La familia de Camila, parte de la élite de la Ciudad de México, veía la marca de nacimiento de Lila como algo vergonzoso, una imperfección que no combinaba con la imagen de éxito que ellos cultivaban. Uno de los pocos recuerdos que quedaban de su difunta esposa. Él había estudiado meticulosamente el lugar elegido, la zona industrial, abandonada en la periferia de Ecatepec. El olor acre del miedo infantil, mezclado con el diésel y el abandono, creaba una sinfonía de desesperación que resonaba en sus instintos más primitivos. Sin dudarlo, el caballo blanco comenzó a dar coces violentas contra las paredes del remolque, haciendo que la estructura metálica temblara y rechinara bajo la fuerza de sus cascos. El conductor del camión, Joaquín, se detuvo inmediatamente en el acotamiento de la carretera que bordeaba la zona industrial. «¿Qué diablos está pasando?», murmuró, saltando de la cabina para verificar la carga. Cuando abrió la puerta trasera del remolque, Guardián no esperó. Con un movimiento ágil que sorprendió incluso a Joaquín, que trabajaba con caballos desde hacía décadas, el animal saltó y disparó en dirección a las naves industriales abandonadas. «¡Guardián! ¡Vuelve aquí!», gritó el hombre, pero el caballo ya había desaparecido entre las sombras de los edificios en ruinas. Guiado por un instinto que parecía sobrenatural, Guardián galopó por los escombros y detritos de la zona industrial, sus pisadas resonando como tambores de guerra en la noche silenciosa. Siguió el rastro olfativo del miedo y la inocencia, rodeando charcos de agua sucia y pilas de basura, hasta que finalmente avistó la pequeña silueta de Lila. La niña estaba acorralada entre 2 naves industriales, abrazada a su osito de peluche, mientras una manada de perros salvajes la acercaba lentamente. El líder de la manada, un animal de pelo oscuro y cicatrices por el cuerpo, avanzaba con los músculos tensos, los ojos brillando en la oscuridad. Los otros perros gruñían bajo, formando un semicírculo que se cerraba gradualmente. Lila temblaba, susurrando una oración que su madre le había enseñado cuando el sonido de cascos galopando llenó la noche. Guardián surgió como una aparición blanca, su crin ondeando al viento, y sin disminuir la velocidad, se posicionó entre la niña y la manada. El enfrentamiento que siguió fue épico. Guardián se alzó sobre sus patas traseras, relinchando con una fuerza que hizo vibrar los vidrios rotos de las naves industriales. Sus cascos delanteros cortaron el aire como armas, y cuando descendieron, golpearon el suelo a centímetros del hocico del perro líder, enviando un mensaje claro. Esa niña estaba bajo su protección. Los perros, confundidos ante aquel comportamiento inusual, vacilaron. Nunca habían enfrentado a un caballo que defendiera algo más allá de sí mismo. Guardián aprovechó la vacilación y dio una coz certera en el aire, forzando al perro líder a retroceder. Enseguida se agachó cuidadosamente, formando un arco protector sobre Lila, su cuerpo musculoso sirviendo como un escudo viviente entre ella y los depredadores. Un laberinto de naves industriales en ruinas que se había convertido en territorio de una manada de perros salvajes animales que un día fueron de guardia, pero fueron abandonados cuando las fábricas cerraron. Durante el viaje, Lila parloteaba animadamente sobre las constelaciones que esperaba ver, citando los nombres que había aprendido en los libros de su madre. El doctor Ricardo Beltrán respondía mecánicamente, su mente fría calculando cada detalle del plan. No habría un cuerpo que encontrar, solo rastros de una tragedia. Los perros harían el trabajo que él no tenía el valor de hacer con sus propias manos.
Cuando llegaron al complejo industrial, la luna creciente proyectaba sombras siniestras entre los edificios abandonados. Lila miró por la ventana confundida. «Papá, ¿dónde están las estrellas? Este lugar parece embrujado». «Sal del coche, Lila. Necesitamos caminar un poco para llegar al lugar correcto». La niña obedeció dubitante, sintiendo el frío de la noche y oyendo ruidos extraños provenientes de las sombras. Fue entonces cuando el doctor Ricardo Beltrán ejecutó su plan. Con un movimiento rápido, le arrebató el osito de las manos a Lila y lo arrojó lejos, en dirección a las naves industriales más oscuras. «¡Mi Teddy!», gritó la niña, corriendo instintivamente tras el juguete. El doctor Beltrán no esperó. Entró en el coche y aceleró, los neumáticos chirriando sobre el asfalto agrietado mientras se alejaba rápidamente. Por el retrovisor vio a Lila parada sola bajo la luz tenue de un poste roto, sujetando el osito que había logrado recuperar, mirando perdida mientras gruñidos amenazantes empezaban a resonar en la oscuridad a su alrededor. No muy lejos de allí, en el remolque que transportaba los caballos de una hacienda cercana, Guardián, un majestuoso caballo blanco, sintió algo que jamás había experimentado antes. Una angustia profunda, un llamado silencioso que atravesaba la noche. Sus fosas nasales se dilataron, captando el olor del miedo de una niña, y sus ojos inteligentes fueron testigos de la cobarde escena que acababa de ocurrir. El instinto ancestral de proteger a los indefensos despertó en sus venas y comenzó a agitarse violentamente, como si comprendiera perfectamente la maldad que acababa de presenciar. La niña tenía los mismos ojos verdes de su madre, pero todo lo que él lograba ver era la marca que desfiguraba su rostro. Una mancha que gritaba imperfección para el mundo entero. La idea surgió como una epifanía sombría. No podía simplemente abandonar a Lila en un internado. Eso generaría preguntas, documentos, rastros. Pero, ¿y si ella simplemente desapareciera? Si hubiera un accidente trágico, un secuestro fallido, él sería visto como una víctima, un padre devastado por la pérdida. Su reputación permanecería intacta y Camila finalmente dejaría de presionarlo. «Lila, querida», la llamó con voz artificialmente dulce. «¿Qué tal si salimos a ver las estrellas esta noche? ¿Recuerdas cómo a mamá le gustaba observar constelaciones?» Los ojos de la niña se iluminaron. Hacía semanas que ella le suplicaba salir de casa, pero su padre siempre encontraba excusas. «¿En serio, papá? ¿Puedo llevar a Teddy?» «Claro que sí, princesa». «Ella es mi hija, Camila», respondió fríamente, pero por dentro sabía que se estaba mintiendo a sí mismo. Hacía mucho tiempo que había dejado de ver a Lila como su hija y había pasado a verla solo como un problema a resolver. Existen internados especiales, Ricardo. Lugares donde estaría bien cuidada, lejos de las miradas curiosas. Piensa en tu carrera, en nuestro futuro. Camila se acercó, tocándole el brazo. «Eres un hombre que crea belleza, que corrige imperfecciones. ¿Por qué deberías convivir diariamente con un recordatorio de un fallo? Con la cruel excusa de una excursión para ver las estrellas, la lleva al corazón de una zona industrial abandonada en el Estado de México, un laberinto de ruinas que es territorio de una peligrosa manada de perros salvajes. Allí, la deja sola en la oscuridad aterradora, una presa fácil para los depredadores que se acercan. Lo que el médico no sabe es que Guardián, un majestuoso caballo blanco que estaba cerca, fue testigo de la cobarde escena. Cuando el padre huye, dejando a su hija a su terrible destino, el caballo siente una urgencia que desafía la naturaleza y toma una actitud que nadie podría prever. Pero antes de revelar lo que sucede, si la lealtad de los animales también toca su corazón, únase a nuestra comunidad suscribiéndose al canal para no perderse las próximas narrativas.
Agradecemos su apoyo. Ahora, de vuelta a la historia. El doctor Ricardo Beltrán ajustó el nudo de su fina corbata frente al espejo de su consultorio, observando cada detalle de su apariencia impecable. A sus 42 años, era considerado el cirujano plástico más renombrado de la Ciudad de México, con una clientela que incluía celebridades, políticos y empresarios. Su reputación estaba construida sobre la promesa de perfección absoluta y cobraba fortunas por entregar exactamente eso. Rostros y cuerpos que parecían esculpidos por los dioses. Pero había una sombra en su vida perfecta, una imperfección que lo atormentaba diariamente. Lila, su hija de 8 años, había nacido con una marca de nacimiento que cubría casi la mitad del lado izquierdo de su rostro. Una mancha oscura de forma irregular que para él representaba todo lo que despreciaba. La imperfección, la falla genética, el defecto que no podía corregirse con el bisturí. Ricardo, querido, necesitamos hablar sobre la niña, dijo Camila, su prometida, entrando en el consultorio con sus tacones resonando en el mármol. Ella era una socialité de 35 años, heredera de una de las familias más influyentes de la Ciudad de México, y su belleza artificial era el producto de años de procedimientos estéticos. Mis padres están empezando a hacer preguntas sobre la boda. Ellos no entienden por qué insistes en mantener a esa niña cerca. El doctor Ricardo Beltrán apretó los puños. Hacía meses que Camila lo venía presionando sobre Lila, insinuando que la presencia de la niña era un obstáculo para sus planes sociales. Esa noche, el doctor Ricardo Beltrán observó a Lila jugando sola en la sala de la mansión en Bosques de las Lomas, conversando con su osito de peluche gastado. A las 11 de la noche, el doctor Ricardo Beltrán colocó a Lila en el asiento trasero de su BMW negro, observando cómo ella sujetaba firmemente el osito de peluche contra su pecho. Guardián sintió cada fibra de su cuerpo vibrar con una urgencia que trascendía su naturaleza animal. «Por favor, no me dejes», susurró Lila, extendiendo su manita para tocar el cuello cálido de Guardián. El caballo relinchó suavemente, un sonido reconfortante que calmó el corazón acelerado de la niña. La escena de impas duró largos minutos. Los perros circulaban, gruñendo, pero no se atrevían a atacar. El caballo sabía, con la sabiduría ancestral de su especie, que esa noche marcaba solo el inicio de una batalla mayor. A sus 32 años, había dedicado su carrera como abogada a los casos que nadie más quería tomar. Niños en situación de vulnerabilidad, adultos mayores abandonados, familias desalojadas. Su despacho era pequeño y modesto, pero su reputación de luchar por los olvidados era conocida en toda la región. Te quedarás con nosotros hasta que descubramos qué es lo mejor para ti. Sandra, que accedió a hacer una consulta a domicilio discreta, también contactó a una trabajadora social de confianza y por precaución no asentó nada oficialmente todavía. ¿Sabes lo que veo cuando te miro?, dijo Beatriz, apartando el cabello del rostro de la niña. Guardián vio en ti algo precioso que valía la pena defender. Veo los ojos más hermosos que haya visto, iguales a los de tu mamá, estoy segura. Voy a presentar una solicitud de custodia provisional e investigar a este hombre. Veo a una niña valiente que sobrevivió a una noche terrible y veo a alguien que un caballo especial eligió para proteger. Lila miró por la ventana, donde Guardián dormía de pie cerca de la cerca, como un guardián silencioso. ¿Por qué me salvó? La doctora Sandra llegó al final de la mañana, trayendo ropa infantil, medicamentos básicos y juguetes. Examinó a Lila con cuidado, constatando que la niña estaba físicamente bien, solo deshidratada y traumatizada. Don Alfonso le enseñaba a Lila a cuidar de una pequeña huerta en la parte trasera de la casa.
explicando pacientemente cómo cada semilla necesitaba amor y tiempo para crecer. Beatriz le leía cuentos todas las noches, siempre eligiendo historias donde el bien triunfaba sobre el mal. La doctora Sandra la visitaba 2 veces por semana, no solo para atención médica, sino para jugar y conversar. Trajo una muñeca que también tenía una marca en el rostro y le explicó a Lila que muchas personas nacen con marcas especiales que las hacen únicas y memorables. El momento más emotivo ocurrió en la segunda semana. Lila estaba en el pasto con Guardián cuando comenzó a llover. En lugar de correr a casa, se quedó parada, dejando que la lluvia mojara su rostro. Y por primera vez desde el abandono, sonrió. «¡Tía Beatriz!», gritó, corriendo al pórtico. «A Guardián le gusta la lluvia, igual que a mí». Beatriz sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas. Era la primera vez que Lila la llamaba tía y la primera vez que la veía realmente feliz. Esa noche, mientras Lila dormía tranquila por primera vez, Beatriz y don Alfonso conversaron en la cocina sobre el futuro. «Está echando raíces aquí», observó el hombre mayor. «Pero ese Ricardo no se va a rendir fácilmente. Hombres como él no soportan dejar cabos sueltos. La marca de nacimiento es común. No representa ningún riesgo para su salud», le explicó a Beatriz en privado. «Pero el trauma psicológico, eso va a necesitar mucho amor y paciencia». Cuando entró en la cabina de su tío Alfonso y vio a Lila encogida en el sofá viejo, aún abrazada a su osito de peluche y envuelta en la manta, sintió que el corazón se le encogía. Allí tendrá espacio, aire puro y, sobre todo, estará lejos de las miradas curiosas mientras decidimos cómo proceder. La casa de don Alfonso era sencilla pero acogedora. 2 pequeñas habitaciones, una cocina con estufa de leña y un amplio patio con árboles frutales. Beatriz decidió tomarse unas semanas de licencia de su despacho para quedarse con Lila mientras planeaba los siguientes pasos. Guardián, el caballo héroe, había sido traído por Joaquín, quien comprendió la situación y aceptó dejarlo allí temporalmente. El animal parecía haber creado un vínculo inseparable con Lila, siguiéndola por los pasillos de la casa y pastando siempre cerca de la ventana del cuarto donde ella dormía. En los primeros días, Lila apenas hablaba. Pasaba horas sentada en el pórtico, observando a Guardián en el pasto, ocasionalmente susurrando cosas a su osito de peluche. Beatriz respetaba su silencio, ofreciendo solo presencia y cuidado. Fue en la tercera noche cuando el hielo comenzó a romperse. Lila despertó gritando por una pesadilla y Beatriz corrió al cuarto pequeño que habían preparado para ella. «Va a volver a buscarme», lloraba la niña. «Dijo que soy fea, que lo avergüenzo». Beatriz se sentó en la cama y por primera vez tomó a Lila en brazos. «No eres fea, mi amor. Eres hermosa, especial y mereces todo el amor del mundo». La niña dormía inquieta, susurrando «mamá» entre sueños. La marca de nacimiento era evidente incluso en la penumbra, pero lo que Beatriz vio no fue una deformidad, fue una niña que necesitaba protección y amor. «Tío, cuéntame todo desde el principio», susurró, sentándose a la mesa pequeña de la cabina mientras don Alfonso preparaba café en una hornilla antigua. Él relató cada detalle: el caballo rompiendo el remolque, el rescate heroico, el abandono cruel. Cuando mencionó el nombre del padre, Beatriz frunció el ceño. «Doctor Ricardo Beltrán. He oído ese nombre. Es cirujano plástico, muy rico. Atiende a la élite de la Ciudad de México». Hizo una pausa, procesando la información. «Tío, esto no fue un secuestro, fue un intento de homicidio. La maldad que había presenciado no descansaría fácilmente, y él estaba preparado para defender a esa niña inocente por el tiempo que fuera necesario». Guardián se mantuvo firme,
sus orejas atentas a cada movimiento, listo para defender a esa niña con su propia vida. Fue entonces cuando una luz de linterna cortó la oscuridad, seguida por una voz grave y firme. «Quietos, mis muchachos. ¿Qué lío es este?» Al ver a una mujer desconocida, instintivamente se encogió en el sofá. «Hola, querida», dijo Beatriz con voz suave, acercándose despacio. «Soy Beatriz, sobrina de tu tío Alfonso. Vine aquí para ayudarte». Don Alfonso, el vigilante nocturno de 68 años, emergió de las sombras caminando despacio, sin prisa. Él conocía a cada perro de aquella manada. Los alimentaba desde hacía años con sobras que traía de casa. Eran animales abandonados, pero que habían aprendido a confiar en él. «Calma, Rex», le dijo al perro líder, extendiendo la mano. «Esta no es presa para ustedes». Los perros, reconociendo la voz familiar, comenzaron a alejarse a regañadientes. Don Alfonso se acercó cautelosamente a Guardián, impresionado con lo que presenciaba. En 40 años cuidando de ese complejo, nunca había visto a un animal defender a una niña humana con tanta determinación. «Tranquilo, muchacho», le murmuró al caballo, que lo observaba con desconfianza. «Voy a ayudar a la niña». Guardián, como si comprendiera las intenciones del hombre mayor, se levantó lentamente, permitiendo que don Alfonso se acercara a Lila. La niña estaba en estado de shock, abrazada a su osito de peluche, los ojos verdes muy abiertos de terror. «Hola, pequeña», dijo don Alfonso con voz gentil, arrodillándose a su lado. «Estás a salvo ahora. ¿Cómo llegaste aquí?» «Mi papá, él me trajo para ver las estrellas», balbuceó Lila. «Pero luego lanzó mi Teddy lejos y se fue en el coche». Don Alfonso sintió una profunda ira crecer en su pecho. En décadas de vida había visto mucha cobardía, pero abandonar a una niña indefensa en medio de la noche, sabiendo los peligros que la acechaban, era una maldad que superaba su comprensión. «Ven, querida, vamos a mi cabina donde es calentito y seguro». La tomó en brazos, sorprendiéndose de lo ligera que era. La niña se aferró a su cuello, finalmente encontrando el consuelo que necesitaba. Guardián lo siguió paso a paso hasta la pequeña cabina de vigilancia, como un guardaespaldas silencioso. En la cabina, don Alfonso preparó un chocolate caliente y envolvió a Lila en una manta vieja pero limpia. Mientras la niña bebía el chocolate, observó su marca de nacimiento a la luz de la lámpara. Era extensa, cubriendo buena parte del lado izquierdo del rostro, pero en sus ojos él veía solo pureza e inocencia. «Querida, necesito llamar a alguien que pueda ayudarte. ¿Sabes el nombre completo de tu padre?» «Doctor Ricardo Beltrán», respondió Lila bajito. Don Alfonso anotó el nombre y tomó un teléfono fijo. No llamaría a la policía todavía. Algo en esa historia no tenía sentido. En su lugar, marcó el número de su sobrina Beatriz, la única persona de la familia que había logrado estudiar y convertirse en abogada. «Beatriz, soy yo, tío Alfonso. Necesito tu ayuda urgente. Hay una niña aquí que... creo que fue abandonada por su propio padre». Desde fuera de la cabina, Guardián montó guardia, sus orejas atentas a cualquier sonido sospechoso. Beatriz llegó a la zona industrial a las 4 de la mañana, conduciendo su viejo Corsa por la carretera llena de baches que llevaba al complejo abandonado. Lila despertó con los susurros, parpadeando los ojos verdes aún hinchados de tanto llorar. «¿Me vas a llevar de vuelta con papá?», preguntó Lila con voz temblorosa. «No, mi amor». En las horas siguientes, Beatriz organizó todo con la eficiencia de quien estaba acostumbrada a lidiar con emergencias. Llamó a una amiga médica pediatra, la doctora. Fue don Alfonso quien sugirió llevar a Lila a su pequeña casa en la parte trasera del rancho donde Beatriz había crecido. «Pero todos se quedan viendo mi marca», sollozó Lila, «porque algunos seres son especiales. Nacieron para proteger a quienes más lo necesitan».
A partir de ese momento, la curación comenzó lentamente. Lo sé, tío, por eso necesito acelerar el proceso legal. Estoy segura de que vamos a encontrar pruebas de lo que hizo. Desde fuera de la cabina, Guardián permanecía vigilante, sus orejas atentas a cualquier sonido extraño en la noche. El caballo sabía, con el instinto agudizado de quien ya había enfrentado el peligro, que la paz de ese pequeño santuario que habían creado pronto sería amenazada. Beatriz sabía que no podrían mantener a Lila escondida para siempre. Después de 2 semanas cuidando a la niña, decidió que era hora de formalizar la situación y construir una red de protección sólida alrededor de la niña. El lunes por la mañana, mientras Lila jugaba en el patio con Guardián, Beatriz hizo la primera llamada crucial. Elena tenía 62 años, era viuda y había dedicado toda su vida a la educación de niños de escasos recursos. Su experiencia con casos de abuso y negligencia familiar era vasta y su influencia en la comunidad respetada. Tráigala mañana temprano, antes del horario normal de consulta, y prepare toda la documentación que tenga. El doctor Eduardo Méndez era médico forense jubilado, pero mantenía consulta privada en la ciudad vecina. Lila es un nombre hermoso. Significa lila, el color de las flores más delicadas y perfumadas. Se arrodilló para quedar a su altura. ¿Sabías que cada persona que nace trae una marca especial que la hace única a los ojos de Dios? La iglesia estaba vacía, solo algunas velas encendidas en el altar principal. El padre escuchaba atentamente. Su rostro se volvía cada vez más grave. La escuela estaba vacía, solo el sonido de los pájaros en el patio rompiendo el silencio. Mientras la niña hojeaba las páginas, la profesora conversó en voz baja con Beatriz. Veo signos claros de trauma, pero también una inteligencia por encima del promedio. Pero la verdad siempre sale a la luz, especialmente cuando hay una comunidad unida para proteger a una niña. Si es necesario formalizar su educación aquí, tengo un grupo especial para niños en situación de vulnerabilidad. También hizo preguntas cuidadosas sobre la noche del abandono, grabando discretamente las respuestas. Beatriz la llamó para una conversación particular mientras Lila jugaba en la sala de espera. Combinado con el abandono, tenemos un caso sólido. Físicamente ella está bien, pero encontré algo interesante en la marca de nacimiento. El padre Miguel Santana, la profesora Elena, el doctor Eduardo Méndez, Beatriz y el propio don Alfonso se sentaron alrededor de la mesa de la cocina mientras Lila dormía en el cuarto, exhausta por los exámenes del día. Debe estar planeando algo para recuperar el control de la situación. Si necesitamos mover a Lila rápidamente, tenemos lugares seguros donde pueda quedarse temporalmente. Tenemos pruebas médicas, testigos confiables y una comunidad dispuesta a protegerla, resumió Beatriz. Todos en la mesa se entremezclaron miradas, una tensión súbita llenando el ambiente. Él viene, dijo Beatriz, sintiendo un escalofrío en la espalda. Necesito acelerar la solicitud de custodia provisional. Mañana mismo iré al juzgado. La red estaba formada, pero todos sabían que la verdadera batalla apenas comenzaba. Pero el doctor Ricardo Beltrán aún no ha hecho ningún movimiento. Esto me preocupa. Mostró las fotografías ampliadas. Mira estas pequeñas cicatrices casi imperceptibles alrededor de la marca. Alguien intentó realizar procedimientos para removerla, probablemente cuando era muy pequeña. Si él aparece aquí con abogados o autoridades compradas, tendremos apoyo. Y el padre Antonio, de la parroquia vecina, conoce al fiscal de distrito. Podemos activar canales oficiales si es necesario. Esto indica un patrón de rechazo a la apariencia de la niña que viene desde el nacimiento. Era un hombre serio, de 60 años, pero que se transformaba completamente en presencia de niños.
Se queda inquieto como si sintiera peligro acercándose. Los animales presienten cosas que nosotros no vemos. Su consultorio estaba decorado con dibujos coloridos y juguetes, un intento de hacer los exámenes menos aterradores. 3 semanas habían pasado desde aquella noche en la zona industrial, y él había ejecutado perfectamente su papel de padre devastado. Al día siguiente de la desaparición de Lila, él había ido a la comisaría con los ojos rojos por el colirio, sollozando mientras relataba que su hija había sido secuestrada durante un paseo en el parque. La investigación policial había seguido exactamente el guión que él había imaginado. Sin cuerpo, sin testigos, sin pistas reales. Solo un padre rico e influyente clamando por justicia. Había contratado una empresa de seguridad privada para intensificar la búsqueda. Gastado una fortuna en carteles y hasta ofrecido una recompensa de 200,000 pesos mexicanos por información que llevara al paradero de Lila. Camila, su prometida, interpretaba perfectamente el papel de la madrastra preocupada, dando entrevistas lacrimógenas a la prensa sobre cómo Lila era una niña especial que merecía ser encontrada. Por dentro, ella estaba radiante. Finalmente, ese obstáculo había sido removido de sus vidas. Pero en la tercera semana, algo comenzó a incomodar al doctor Ricardo Beltrán. Una sensación extraña, un presentimiento que no lograba explicar. Era como si alguien estuviera observando su casa, como si ojos invisibles acompañaran cada uno de sus movimientos. Comenzó a despertar a mitad de la noche, sudando frío, con la impresión de haber oído el llanto de una niña. «Estás paranoico, querido», dijo Camila durante el desayuno. «El estrés te está afectando. Lila, voy a hacerte algunos exámenes para asegurarme de que estás bien de salud. No dolerá nada, lo prometo. Y Beatriz, conozco al juez de distrito. El doctor Roberto es un hombre íntegro, padre de familia. Si presentamos el caso adecuadamente, protegerá a esta niña». Elena era una mujer menuda y enérgica, con ojos perspicaces detrás de los lentes. «Este es su padre, cirujano plástico famoso, mucho dinero, mucha influencia». «Lila, ¿sabes leer?», preguntó gentilmente. «Sí, señora. Mamá me enseñó antes de irse al cielo». «Beatriz, esto es monstruoso. Hablaré discretamente con algunos feligreses de confianza. Tenemos personas influyentes en la comunidad que pueden ayudar si necesitamos presionar a las autoridades». Lila, que se había vuelto más comunicativa en los últimos días, miró impresionada las vidrieras de colores. «Mi papá dijo que mi marca es fea». «Es bonito aquí, tía Beatriz», susurró. El padre Miguel Santana salió de la sacristía caminando despacio, con una sonrisa amable en el rostro. Era un hombre alto y delgado, con cabello canoso y ojos bondadosos. Cuando vio a Lila, su expresión se suavizó aún más. «Hola, pequeña. ¿Cuál es tu nombre?» Beatriz lo había conocido durante un caso de violencia doméstica años atrás y sabía que él no dudaba en involucrarse cuando había niños en peligro. «Doctor Eduardo, necesito una evaluación médica completa y confidencial de una niña de 8 años. Sospecho de un intento de homicidio por parte del progenitor. Elena, necesito su ayuda con una situación delicada que involucra a una niña abandonada por su propio padre. Padre Miguel, necesito hablar con usted urgentemente. Es sobre una niña en situación de riesgo». El padre Miguel Santana, de 58 años, era párroco de la iglesia local desde hacía más de 2 décadas. Conocido por su discreción y dedicación a los más vulnerables, él había bautizado a Beatriz cuando era niña y acompañado toda su trayectoria académica. Cuando ella explicó la situación por teléfono, él no dudó. «Traiga a la niña para una conversación particular esta tarde. Y Beatriz, si necesita protección o recursos, la iglesia está a su disposición».
La segunda llamada fue para la profesora Elena, directora de la escuela rural, donde Beatriz había estudiado. Venga aquí a la escuela después del horario, a las 5 de la tarde. Traiga todos los detalles que tenga. La tercera llamada fue la más estratégica. Esto es muy serio, Beatriz. Esa tarde, Beatriz llevó a Lila a conocer al padre Miguel Santana. Lila respondió tímidamente, tocando instintivamente la marca de nacimiento con la mano. Lila lo miró con curiosidad. Tu papá estaba muy equivocado, mi hija. Tu marca es la prueba de que eres especial, elegida para grandes cosas. Mientras el padre Miguel Santana conversaba con Lila, mostrándole los dibujos en las vidrieras y contándole historias bíblicas, Beatriz le explicó toda la situación. Por la tarde, en la escuela, la profesora Elena recibió a Beatriz y a Lila en su oficina particular. Elena tomó un libro infantil del estante y se lo entregó a Lila. «Hay algo más», dijo Beatriz, mostrando una foto que había tomado discretamente del doctor Ricardo Beltrán en internet. Elena estudió la foto con atención. Hombres poderosos creen que pueden hacer cualquier cosa. A la mañana siguiente, el doctor Eduardo Méndez recibió a Lila en su consulta privada. Durante el examen físico completo, el doctor Eduardo Méndez documentó fotográficamente cada aspecto de la salud de Lila, incluyendo la marca de nacimiento. ¿Esto es evidencia de maltrato? Es evidencia de un progenitor obsesionado con la apariencia que sometió a una bebé a procedimientos innecesarios. Esa tarde, la red de protección se reunió en la casa de don Alfonso. Hombres como él no se rinden fácilmente, observó el doctor Eduardo Méndez. El padre Miguel Santana se manifestó con gravedad. Ya he hablado con 3 familias influyentes de la región. La profesora Elena añadió: tengo contacto con trabajadores sociales en 5 ciudades de la región. Don Alfonso, que había permanecido callado, finalmente habló. Guardián no ha descansado bien. Como si hubiera oído su nombre, Guardián relinchó desde fuera. Un sonido bajo y de alerta. El doctor Ricardo Beltrán estaba sentado en su sillón de cuero italiano en el despacho de casa, observando las noticias matinales mientras bebía café colombiano. Quizás deberíamos viajar, salir del país por unas semanas. No puedo viajar ahora, la policía, la prensa, sería sospechoso. Fue entonces cuando recibió la llamada que cambió todo. Del otro lado de la línea, una voz femenina, joven pero determinada. Doctor Ricardo Beltrán. Sí, ¿quién habla? Mi nombre es Beatriz Santos, soy abogada. Estoy llamando por su hija, Lila. La sangre se le heló a Ricardo. ¿La encontraron? Pero necesito hablar con usted personalmente. Es sobre las circunstancias de su desaparición. La respuesta salió más agresiva de lo que pretendía. Quiero decir, ¿dónde está mi hija? Quiero verla inmediatamente. ¿Está bien? Fue secuestrada. El proceso sería analizado por el juez Roberto la próxima semana. La furia de Ricardo alcanzó un nivel peligroso. ¿Cómo se atrevían? Luego se dirigió a los alrededores de la propiedad donde Lila estaba siendo mantenida. El caballo había seguido el instinto que lo había guiado hasta allí, recorriendo kilómetros durante la noche para localizar la fuente del peligro que sentía acercándose a Lila. Sus ojos inteligentes captaron la figura del hombre en la ventana y un relincho bajo y amenazante resonó en la oscuridad. La batalla final estaba a punto de comenzar. Estacionó a una distancia segura y observó la casa a través de binoculares. Cuando fui a coserlo, sentí algo extraño dentro del relleno. Necesitas verlo personalmente. Fue entonces cuando recibió una llamada inesperada del doctor Eduardo Méndez. Beatriz, necesito que vengas a mi consultorio urgentemente. Encontré algo en el osito de Lila que puede cambiar todo. Vio a su hija jugando en el patio.
aparentemente sana y feliz. El médico había abierto cuidadosamente una pequeña incisión en la parte trasera del juguete. Necesito a alguien que entienda de tecnología para extraer esos datos. Mira esto, dijo él, retirando delicadamente un pequeño dispositivo electrónico del tamaño de una moneda. Mi yerno trabaja con peritaje digital. Él puede ayudar y discretamente. Esta costura es delicada, hecha con mucho cariño. Y mira esto aquí dentro. La tensión en el aire era palpable mientras él trabajaba, tecleando códigos y accediendo al historial del GPS. Lo logré, dijo finalmente. El dispositivo tiene un historial completo de los últimos 6 meses. Y miren esto aquí. En la pantalla de la computadora apareció un mapa detallado mostrando el trayecto recorrido la noche de hace 3 semanas. Inquieto, como si hubiera visto algo. Y hay más. Elena llamó hace poco. Durante la mañana había llamado a 3 jueces diferentes, sembrando dudas sobre la abogada oportunista que secuestró a su hija para extorsionarle dinero. También había contactado a un comandante conocido, sugiriendo que quizás la investigación debería enfocarse en los verdaderos culpables. Pero sus intentos de influencia política no estaban funcionando como esperaba. El juez Roberto había sido inflexible por teléfono, diciendo que analizaría el caso con base en pruebas, no en influencias. Le dijeron en la ciudad que un hombre elegante estaba haciendo preguntas sobre ti, sobre mí, sobre dónde vivimos. La línea roja salía de la mansión, en Bosques de las Lomas, seguía por la carretera y terminaba exactamente en la zona industrial abandonada. Él nunca estuvo en ningún parque, murmuró Beatriz. La línea muestra que el coche se detuvo en la zona industrial por exactamente 8 minutos. Luego regresó directo a casa. Mostró un pequeño billete doblado, escrito a mano con letra femenina. Para mi querida Lila, mamá siempre te protegerá, incluso cuando ya no esté aquí. Salió de casa a las 23:15, llegó a la zona industrial a las 23:47, se quedó allí hasta las 23:55 y estaba de vuelta en casa a las 12:20 de la noche. Con amor eterno, mamá. Él mintió a la policía, a la prensa, a todo el mundo. Es un rastreador GPS y por el modelo es bastante sofisticado. Beatriz, tienes que venir para acá ahora. Está pasando algo muy extraño. Vio al caballo blanco pastando cerca, siempre atento a los movimientos de la niña. Voy para allá ahora mismo. Y tío, mantengan a Lila dentro de casa. ¿Crees que el padre de ella puso esto? Vio a una mujer joven, seguramente la abogada, peinando el cabello de Lila en el pórtico. Ella parece bien, murmuró sorprendido. Por un momento, una punzada de algo parecido a remordimiento atravesó su pecho. Pero la sensación fue rápidamente sofocada por la rabia y el miedo. No podía permitir que esas personas destruyeran todo por lo que había trabajado. Lila era su hija, su propiedad, y si ella había sobrevivido a esa noche, entonces ella sabía demasiado. Podía contar la verdad sobre el abandono, sobre las palabras que él había dicho, sobre todo. El doctor Ricardo Beltrán volvió a casa y comenzó a elaborar un plan más complejo. Primero, usaría su influencia para desacreditar a la abogada. Algunas llamadas a jueces conocidos, algunas insinuaciones sobre secuestro y extorsión. Luego, si eso no funcionaba, tendría que tomar medidas más drásticas. Si ellos quieren jugar a ser héroes, pensó fríamente, les mostraré lo que sucede cuando se meten con el doctor Ricardo Beltrán. Una abogada de poca monta y un vigilante cualquiera, intentando robar a su hija, manchar su reputación, destruir su vida cuidadosamente construida. Camila llamó a su prometida, que estaba en el gimnasio de la casa. Necesito resolver personalmente esta situación de Lila. Puede que tenga que ausentarme por unos días. ¿Puedo ir a su consultorio mañana?
También lo pensé, pero aparentemente sobrevivió y está siendo manipulada por personas que quieren aprovecharse de la situación. Estoy ofreciendo recompensa. He contratado investigadores privados. ¿Dónde está? Su mente privilegiada de cirujano comenzó a calcular las posibilidades, los riesgos, las soluciones. Esa noche no pudo dormir. Se quedó caminando por la casa, planeando. Si Lila estaba viva, si alguien sabía lo que realmente había sucedido, su vida entera podría desmoronarse. Su reputación, su carrera, su matrimonio con Camila. Todo dependía de silenciar a esas personas. A la mañana siguiente, en lugar de esperar a la abogada, el doctor Ricardo Beltrán decidió actuar. Usando sus contactos en la alta sociedad, logró descubrir quién era Beatriz Santos, una abogada de causas sociales, especialista en derechos de niños, sobrina de un vigilante de zona industrial. Las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar en su mente. Si está con ese vigilante, entonces él fue quien encontró a Lila, murmuró para sí mismo. Y si él la encontró esa noche, la paranoia se transformó en pánico y el pánico en furia fría. El doctor Ricardo Beltrán comenzó a idear un plan. No podía simplemente aparecer y reclamar a Lila. Eso levantaría sospechas. Necesitaba ser más sutil, más inteligente. Primero, contrató a un investigador privado diferente al que había contratado para las búsquedas oficiales. Este nuevo investigador, conocido por métodos cuestionables, recibió la misión de descubrir todo sobre Beatriz Santos, don Alfonso y cualquier persona involucrada en el rescate de Lila. En 2 días, tuvo un expediente completo. La ubicación exacta de la casa donde Lila estaba, los horarios de movimiento de las personas, incluso información sobre el caballo que había aparecido misteriosamente en la propiedad. ¿Un caballo?, pensó el doctor Ricardo Beltrán, frunciendo el ceño. ¿Qué historia es esa? Está a salvo, doctor. ¿Qué circunstancias? Doctor, sería mejor que conversáramos personalmente. No. Todo será aclarado mañana, doctor. Hasta entonces. La llamada fue terminada, dejando a Ricardo con el teléfono en la mano y el corazón latiéndole a 1000. Alguien había encontrado a Lila. Alguien sabía la verdad. Pero el detalle más importante del informe era otro. Beatriz había presentado una solicitud de custodia provisional en el juzgado local, alegando abandono y maltrato. Pensé que estaba muerta, dijo Camila, deteniéndose en la caminadora. Esa tarde, el doctor Ricardo Beltrán condujo hasta una ciudad vecina y alquiló un coche con documentos falsos. Un contacto que mantenía para situaciones delicadas relacionadas con algunos de sus pacientes más exigentes. Desde fuera de su mansión, escondido entre los árboles del jardín, Guardián observaba la casa. La mañana del jueves, mientras Lila jugaba en el patio con Guardián, Beatriz estaba en el despacho de casa revisando los documentos para la audiencia de custodia provisional que tendría lugar el lunes siguiente. ¿En el osito? ¿De qué estás hablando? Anoche, cuando ella estaba jugando aquí en casa con mi nieta, el juguete se rompió un poco. 1 hora después, Beatriz estaba en el consultorio del doctor Eduardo Méndez, observando el osito de peluche de Lila sobre la mesa de exámenes. Beatriz tomó el dispositivo con cuidado. «Improbable. Mira estas marcas de costura aquí». El doctor Eduardo Méndez señaló unos puntos casi imperceptibles en la tela. «La madre de ella», susurró Beatriz, sintiendo que los ojos se le llenaban de lágrimas. Ella debía sospechar algo y dejó esto como protección. Beatriz, si este rastreador estuvo activo la noche del abandono, grabó todo el trayecto. Beatriz tomó su celular inmediatamente. El doctor Eduardo Méndez sonrió. 2 horas después, en la casa del doctor Eduardo Méndez, su yerno, Marcus, conectó el dispositivo a su laptop. Marcus amplió los datos. Y hay más. Vean los horarios. Esto es una prueba irrefutable.
dijo el doctor Eduardo Méndez. Beatriz tomó el teléfono para llamar al padre Miguel Santana cuando su celular sonó. Era don Alfonso y su voz estaba alterada. ¿Qué pasó, tío? Guardián está agitado desde el amanecer. Desapareció durante la noche y regresó hace poco, pero está diferente. La sangre de Beatriz se heló. Mientras Beatriz conducía rápidamente hacia la casa de don Alfonso, el doctor Ricardo Beltrán estaba poniendo en práctica la fase final de su plan. Y el comandante se había mostrado extrañamente evasivo. «Si la justicia no me va a ayudar», murmuró el doctor Ricardo Beltrán, «entonces tendré que resolver esto por mi cuenta». Sabía que la abogada salía todas las mañanas por algunas horas, dejando solo al vigilante mayor y a Lila. Era la oportunidad perfecta. A las 2 de la tarde, el doctor Ricardo Beltrán estacionó su coche alquilado a 1 kilómetro de la casa y caminó por el matorral, acercándose por la parte trasera de la propiedad. Había cambiado sus trajes caros por ropa oscura y discreta y llevaba en la mochila algunos artículos que había tomado prestados de su consultorio: sedantes, jeringas y esposas quirúrgicas. Por un momento, los dos se miraron fijamente. El hombre que había abandonado a una niña inocente y el animal que había jurado protegerla. «Quítate de en medio, animal maldito», gruñó Ricardo, intentando rodear al caballo por la derecha. Guardián se movió instantáneamente, bloqueando su camino. Y principalmente no a un hombre que la abandonó para morir. Cuando Ricardo intentó ir por la izquierda, el caballo repitió el movimiento. Por primera vez en 3 semanas, miró directamente a los ojos de su padre, y su voz, aunque pequeña, resonó con una fuerza sorprendente. «Mentiste, papá. Me llevaste a ese lugar oscuro y me dejaste sola con los perros salvajes. Lanzaste mi Teddy lejos y te fuiste en el coche. Usted es quien le puso un precio a la vida de su propia hija». Doctor Ricardo Beltrán, encontramos algo muy interesante en el juguete de la niña. Era como si comprendiera perfectamente las intenciones malévolas del hombre. Don Alfonso apareció en la puerta de la cocina con la escopeta en las manos, Lila escondida detrás de sus piernas. Colocado por la madre de Lila antes de morir. Sabemos exactamente dónde estuvo usted la noche de hace 3 semanas. Nunca hubo secuestro en ningún parque. Llevó a su hija directamente a la zona industrial y la abandonó allí. El doctor Ricardo Beltrán se giró y vio a Beatriz saliendo de su coche, seguida por el padre Miguel Santana, la profesora Elena y el doctor Eduardo Méndez. «Ella es mi hija y yo hago lo que quiera con ella», continuó Ricardo, perdiendo completamente el control. «Si quiero librarme de esta vergüenza, es mi derecho», gritó Beatriz, tomando su celular. «Estoy llamando a la policía ahora». La red del bien había llegado, atraída por la llamada urgente que don Alfonso había hecho en el momento en que vio al invasor. En un momento de desesperación total, sacó una jeringa de la mochila. El comandante Carlos Montenegro, un hombre experimentado de 50 años, descendió del primer coche e inmediatamente evaluó la escena. Un hombre en el suelo bajo la guardia de un caballo blanco, rodeado por un grupo de personas que claramente no eran criminales. «¿Alguien puede explicarme qué está pasando aquí?», preguntó el comandante. Beatriz se adelantó, aún sosteniendo el celular. «Comandante Montenegro, soy Beatriz Santos, abogada. Este hombre es el doctor. Nadie va a llamar a ninguna parte», gruñó, sosteniendo la jeringa como un arma. «Voy a llevarme a mi hija de aquí, y si alguien intenta impedírmelo...» «Doctor, delante de Dios y de todos estos testigos, ¿todavía niega lo que le hizo a esta niña inocente?» El padre Miguel Santana y el doctor Eduardo Méndez se posicionaron protegiendo a Lila y a la profesora Elena. Beatriz continuó marcando, pero mantenía los ojos fijos en el hombre desesperado frente a ella. Fue entonces cuando Guardián decidió actuar. El caballo había observado toda la escena, cada palabra,
cada gesto amenazador. Cuando vio al doctor Ricardo Beltrán avanzar hacia Lila con la jeringa en la mano, algo primitivo y feroz despertó en su pecho. Con un relincho que sonó como un grito de guerra, Guardián se alzó sobre sus patas traseras y avanzó. Sus cascos delanteros descendieron como martillos, golpeando al doctor Ricardo Beltrán en el pecho y derribándolo al suelo. La jeringa voló lejos, rompiéndose contra una piedra. El doctor Ricardo Beltrán intentó levantarse, pero Guardián se posicionó sobre él, un casco a cada lado de su cabeza, listo para aplastar cualquier movimiento sospechoso. El hombre que había intentado matar a una niña inocente ahora estaba completamente a merced del animal que había jurado protegerla. «¡Quiten a este caballo loco de encima de mí!», gritó Ricardo, intentando retorcerse en el suelo. «Guardián no está loco», dijo Lila con voz firme, caminando hasta quedarse al lado del caballo. «Él es un héroe, y tú eres un monstruo». Intentó recomponerse, pero era demasiado tarde. Yo no quise decir eso. Estoy nervioso. Me están presionando». Beatriz había logrado completar la llamada y la justicia finalmente estaba en camino. El doctor Ricardo Beltrán miró hacia arriba y vio todos los rostros a su alrededor. Don Alfonso, con la escopeta Beatriz, con el teléfono, el padre Miguel Santana con expresión severa, el doctor Eduardo Méndez, sosteniendo las pruebas, la profesora Elena, protegiendo a Lila y sobre todo Guardián, con los ojos brillando de determinación. Estaba rodeado, derrotado y sin escape posible. Pero la batalla aún no había terminado completamente. La máscara de respetabilidad se estaba desmoronando y por debajo de ella emergía el verdadero monstruo que siempre había sido. «Ustedes no entienden», explotó de repente. «Ella arruina todo. Mírenla, miren esa deformidad asquerosa. ¿Cómo creen que es para mí, un cirujano que crea belleza, tener que convivir con esto todos los días?» Beatriz Santos, la abogada oportunista, dijo Ricardo con desprecio. «¿Cuánto quieren? ¿50,000? ¿100,000? Todo el mundo tiene su precio». A sus 68 años, sus manos temblaban ligeramente, pero su voz salió firme y determinada. «Pare donde está, doctor. No dé un paso más». Su plan era simple: neutralizar al vigilante mayor, sedar a Lila y llevarla a un lugar aislado donde nadie jamás la encontraría. «¿Cree que va a impedirme que me lleve a mi propia hija? Esa niña me pertenece. Esta vez no dejaría nada al azar». Fingió indignación Ricardo. «Fue secuestrada. Eres una niña mentirosa. Nadie va a creerte. Ofrecí recompensa, contraté investigadores. Ustedes son los secuestradores aquí». Guardián estaba pastando en el campo cuando sus fosas nasales captaron un olor familiar, el mismo olor a maldad y frialdad que había sentido aquella noche terrible en la zona industrial. El caballo alzó la cabeza bruscamente, sus orejas moviéndose para localizar el origen del peligro. Allí, escurriéndose entre los árboles en la parte trasera de la propiedad, estaba el hombre que había abandonado a Lila. Guardián relinchó fuerte, un sonido de alarma que resonó por toda la propiedad. Don Alfonso, que estaba en la cocina preparando el almuerzo, escuchó el relincho e inmediatamente supo que algo andaba mal. Guardián nunca hacía ese tipo de sonido a menos que hubiera peligro real. «Lila, ven a la cocina ahora», gritó, tomando la escopeta vieja que guardaba detrás de la puerta. Lila, que estaba en la sala leyendo un libro que la profesora Elena había traído, corrió a la cocina. «¿Qué pasó, abuelo Alfonso?». Él había pasado la mañana observando la casa de don Alfonso desde diferentes ángulos, mapeando la rutina de todos los habitantes. «Quédate detrás de mí, niña, y si te digo que corras, corres al cuarto y te encierras dentro». El doctor Ricardo Beltrán, dándose cuenta de que había sido descubierto, abandonó la sutileza. Salió corriendo del matorral en dirección a la casa.
decidido a tomar a Lila antes de que alguien pudiera impedírselo. Pero no había contado con la furia de un caballo protector. Guardián galopó en su dirección, posicionándose entre el invasor y la casa. Esta vez ya no era una cuestión de protección pasiva, era la guerra. El enfrentamiento final estaba a punto de explotar y Beatriz estaba aún a 10 minutos de distancia, conduciendo desesperadamente mientras intentaba llamar a la policía con una mano. El doctor Ricardo Beltrán se detuvo abruptamente cuando Guardián se posicionó entre él y la casa, el caballo blanco con los músculos tensos y las fosas nasales dilatadas. El doctor Ricardo Beltrán miró al vigilante mayor y soltó una risa fría. «Ella no le pertenece a nadie», gritó don Alfonso. «¿La abandoné?» Fue entonces cuando Lila se adelantó, saliendo de detrás de don Alfonso. El rostro del doctor Ricardo Beltrán se contorsionó de rabia. «Yo le creo», dijo una voz femenina detrás de él. «No somos nosotros quienes tenemos un precio, doctor», respondió Beatriz, caminando lentamente hacia él. El doctor Eduardo Méndez se adelantó sosteniendo el osito de peluche de Lila. Ricardo miró el osito y su rostro palideció visiblemente. ¿Qué juguete? No sé de qué hablan». «Un rastreador GPS, doctor», continuó el doctor Eduardo Méndez con calma. «Eso es mentira. Ustedes falsificaron estas pruebas». El padre Miguel Santana dio un paso al frente, su voz cargada de autoridad moral. El doctor Ricardo Beltrán miró a su alrededor, viéndose rodeado por rostros determinados. Lila comenzó a llorar, pero no de miedo. Era una tristeza profunda, el dolor de una niña que finalmente comprendía el odio que su padre sentía por ella. La profesora Elena se arrodilló al lado de Lila, abrazándola con fuerza. «¿Oíste eso, niña? Este hombre confesó su maldad delante de todos nosotros». Fue entonces cuando el doctor Ricardo Beltrán percibió lo que había hecho. En su furia, había confesado todo. «Basta». El doctor Ricardo Beltrán entró en pánico total. No podía permitir que aquello llegara a las autoridades. Su carrera, su reputación, todo estaría perdido. Don Alfonso levantó la escopeta, pero sus manos ancianas temblaron. A lo lejos, el sonido de sirenas policiales comenzó a resonar, acercándose rápidamente. 2 patrullas policiales entraron en la propiedad levantando una nube de polvo, seguidas por una ambulancia. Ricardo Beltrán, y acaba de confesar haber abandonado a su hija de 8 años para morir en la zona industrial hace 3 semanas. «¡Eso es mentira!», gritó Ricardo desde el suelo. «Doctor», dijo el doctor Eduardo Méndez, entregando una carpeta al comandante. «Aquí están todas las pruebas. El rastreador GPS que prueba el trayecto real de él la noche del crimen, los exámenes médicos de la niña y tenemos varios testigos de lo que confesó hace pocos minutos». «Me secuestraron, me están extorsionando». «Está todo bien, guardián», dijo ella suavemente tocando el hocico del caballo. «Ahora ya no puede hacerme daño». El comandante miró al grupo alrededor. Un padre, una profesora de edad, un médico respetable, un vigilante honesto y una niña pequeña. Y luego al hombre en el suelo claramente trastornado y agresivo. El doctor Eduardo Méndez la visitaba cada semana para seguir el desarrollo de la niña. El padre Miguel Santana celebraba misas especiales de gratitud cada primer domingo del mes, donde toda la comunidad se reunía para renovar los lazos de solidaridad. El sol se puso dorado sobre aquel pequeño santuario de bondad, donde una niña rechazada había encontrado amor verdadero, donde un caballo valiente había encontrado su propósito, y donde gente sencilla había probado que la unión y la bondad son las fuerzas más poderosas del mundo. La historia de Lila y su ángel de la guarda de 4 patas había terminado, pero su legado de esperanza y coraje continuaría inspirando corazones por muchas generaciones. Queridos oyentes,
Esperamos que la historia de Lila y su ángel de la guarda guardián haya conmovido profundamente sus corazones, así como conmovió el nuestro al contarla. Esta jornada de superación y amor incondicional nos recuerda que incluso en las horas más oscuras siempre existe una luz de esperanza brillando a través de la bondad humana y la lealtad de los seres que aman verdaderamente. Para continuar este viaje emocional con nosotros, hemos preparado una lista de reproducción especial, llena de historias igualmente cautivadoras sobre coraje, redención y la fuerza transformadora del amor. Pueden encontrarla haciendo clic aquí, al lado izquierdo de la pantalla. Si la historia de la pequeña Lila los emocionó tanto como a nosotros, no se olviden de suscribirse a nuestro canal y dejar ese like especial. Cada me gusta nos anima a seguir compartiendo estas narrativas que celebran lo mejor de la humanidad. Todos los días traemos historias únicas que tocan el alma y renuevan la fe en el poder del bien. Los esperamos en los comentarios para compartir sus propias experiencias de superación y esperanza. Lila había aprendido a ver su marca de nacimiento no como una deformidad, sino como una marca de supervivencia, de fuerza, de su singularidad preciosa. Cuando otros niños le preguntaban sobre ella, Lila respondía con orgullo: «Es mi marca especial. Me hizo conocer al caballo más valiente del mundo». El doctor Ricardo Beltrán fue esposado y llevado a la patrulla, gritando amenazas y patéticos intentos de comprar su libertad hasta desaparecer en el polvo de la carretera. Lila dibujando y Guardián pastando cerca. La niña miró al cielo azul y susurró: «Gracias, mamá, por protegerme aún estando en el cielo. Y gracias por darme una nueva familia que me ama tal como soy». En los meses que siguieron, la historia se esparció por todo el país. El coraje de Guardián, la bondad de la red de protección formada por gente sencilla y la determinación de una niña pequeña en buscar justicia conmovieron a millones de corazones. El doctor Ricardo Beltrán fue condenado a 15 años de prisión. Perdió su cédula profesional de médico y todos sus bienes fueron confiscados, destinándose parte de ellos a un fondo para el bienestar de Lila. Camila, su exprometida, desapareció de la ciudad al día siguiente de la detención, llevándose solo sus joyas. Nunca más fue vista por esos rumbos. El proceso de adopción de Lila por Beatriz y don Alfonso fue aprobado unánimemente por el tribunal. El juez Roberto declaró que rara vez había visto un caso donde el interés de la niña fuera tan claramente atendido por su nueva familia. 6 meses después, en una mañana soleada de domingo, Lila despertó en la casa nueva que habían construido con parte de la indemnización. Era una casa sencilla pero llena de amor, con un cuarto solo para ella, una pequeña biblioteca donde Beatriz leía historias todas las noches y una cocina amplia donde don Alfonso preparaba sus recetas especiales. Pero lo mejor de todo era el potrero en la parte trasera, donde Guardián corría libre, siempre vigilante, siempre protector. El caballo se había convertido en una leyenda local, recibiendo visitantes de ciudades lejanas que venían a conocer al caballo héroe, pero para él nada de eso importaba. Lo que importaba era aquella niña de 8 años que corría por el campo todas las mañanas gritando su nombre con alegría. «Buenos días, mi héroe», gritó Lila saltando la cerca baja para abrazar el cuello de Guardián. «Hoy la tía Beatriz me va a llevar a conocer la escuela nueva». Sus ojos parecían comprender cada palabra de la conversación y cuando Ricardo gritó, el caballo bajó la cabeza amenazadoramente, como si estuviera listo para defenderla nuevamente. «Doctor Ricardo Beltrán», dijo el comandante formalmente, «usted está arrestado por abandono de incapaz, poner la vida de otro en peligro e intento de homicidio calificado. Tiene derecho a permanecer en silencio». El padre Miguel Santana se acercó al comandante.
Carlos, usted me conoce desde hace años. Esta niña fue abandonada por su propio padre para ser devorada por perros salvajes. Solo está viva gracias a este caballo y a la bondad de personas simples. El comandante Montenegro conocía al padre Miguel Santana desde la infancia, había sido bautizado por él. Oyó rápidamente los documentos y miró a Lila, que estaba al lado de Guardián, una de sus manitas apoyada en el cuello del caballo. «Niña», dijo él gentilmente arrodillándose, «¿puedes contarme lo que pasó esa noche?» Lila miró a Beatriz, quien asintió alentadoramente. Con voz clara y firme, ella contó toda la verdad. Cómo su padre la había engañado con la promesa de ver estrellas, cómo la había abandonado en aquel lugar terrible, cómo Guardián la había salvado de los perros salvajes. «Ella está mintiendo», gritó Ricardo. «Es una niña traumatizada, no sabe lo que está diciendo». Fue entonces cuando el comandante notó algo peculiar en la actitud del caballo. Guardián no estaba actuando como un animal común. Cuando los policías intentaron acercarse para esposarlo, Guardián se resistió a quitarse de encima de él. Fue Lila quien resolvió la situación. El caballo se apartó lentamente, permitiendo que los policías cumplieran con su deber. La profesora Elena se había jubilado y se había mudado a una casita cercana, convirtiéndose en la maestra particular de Lila. Esa tarde de domingo, mientras toda la familia estaba reunida en el pórtico, Beatriz, leyendo Don Alfonso tocando la guitarra Guardián, alzó la cabeza y la miró, y por un momento todos juraron haber visto al caballo sonreír.